Entonces, lo que pierde esta corriente lo gana la otra corriente. Lo que ingresa es igual a lo que sale. Ese es el balance de materia. En este caso no hay reacción química, no hay generación ni consumo de especies debido a la reacción química. Entonces simplemente, y no hay acumulación porque estamos bajo la suposición de estado estable. Entonces todo lo que entra es igual a todo lo que sale. De este lado, este término representa entonces lo mismo. R sub S por X1 viene a ser la cantidad de A que ingresó en esta corriente. R sub S por X2 viene a ser la cantidad de A que está saliendo en esta corriente. Esa diferencia que hay de cantidades será lo que se ha transferido de la otra fase que está ingresando. El balance se puede también plantear para una etapa simple, con flujos en contracorriente, y viene a ser lo mismo, ¿ok? Viene a ser el mismo principio del balance de materia. Lo que ingresa, ¿qué ingresa? Ingresa ES por Y1, será el flujo másico o molar de la especie que se transfiere, que está ingresando en esta corriente. ¿Qué más ingresa? Ingresa una cantidad también de esa especie en esta corriente RCS, que viene a ser RS por X2, es igual a ¿qué? A lo que sale. ¿Y quién es lo que sale? Bueno, aquí va a salir RS, que estos flujos, como es lo que no se transfiere, vuelvo a repetir, permanece constante, que multiplica X1, menos lo que sale en esta corriente, que es ES por Y2. Reestructuramos, reorganizamos los términos de esta igualdad, agrupamos de un lado los que contienen a S, agrupamos a otro lado los que contienen a RS y llegamos a esta relación de igualdad. Estas relaciones de igualdad es lo que van a constituir las líneas de operación. Es decir, al final de cuentas, las líneas de operación lo que nos van a representar es el balance de materia en el equipo. ¿Preguntas hasta este punto? ¿Dudas que le surjan sobre estos balances que hemos planteado? No, profe, por el momento bien. Bien, gracias Juan Alejandro. María Inés, ¿todo bien? ¿Todo claro? Sí, profe. Muy simple, ¿verdad? No se preocupe, le prometo que lo vamos a complicar. Bueno, ¿por qué pasan a ser líneas de operación? Porque, por ejemplo, si tomamos este balance que hay y lo reescribimos de esta manera, donde despejamos Y2, entonces nos va a quedar que Y2 representa la concentración de salida de esta corriente, ¿ok? Y esa concentración de salida va a ser función de ¿qué? Mire, pasa a ser función de la relación de los flujos másicos o molares libres del compuesto que se transfiere, que ingresan al equipo, la diferencia de concentración que hay entre la otra fase, que estaría actuando como agente de extracción, y el término Y1 correspondiente a la entrada. Fíjense que si hacemos una analogía a esta ecuación, piense que esta ecuación se constituye o se puede visualizar como Y es igual a mx más b, la ecuación de una línea recta, donde fíjense que este término viene terminando ser esta pendiente, donde este término viene terminando ser este intersecto, y donde el término correspondiente a la abscisa es esta diferencia. Lo que nos indica es que la línea recta va a estar desplazada con respecto al eje X, ¿ok? Por esta diferencia que tenemos acá, que se le resta la variable de la abscisa. Y aquí tenemos el valor de la variable independiente. Entonces, de la ordenada como tal. Entonces, de esa manera, ese balance es por eso que lo llamamos la línea de operación, porque nos permitirá calcular cuál es la concentración de salida en una de las fases, conociendo cuál es la que se alcanza en la otra fase como tal. Bien. Esa línea, en este caso, para este tipo de arreglo, que es el contacto en contracorriente, tiene una
configuración como la que vemos acá. Vamos a identificar qué tenemos en esta figura. Aquí tengo la relación molar en la fase Y, esa fase que hemos llamado E. Por ejemplo, si estamos en un proceso de absorción, esa fase que hemos llamado E viene a ser para nosotros, por ejemplo, G sub S, la fase gaseosa que está ingresando, y estamos removiendo un compuesto de la fase gaseosa a la fase líquida. Eso significaría que esta fase que genéricamente hemos llamado R sub S, viene a ser entonces la fase líquida. Entonces, la transferencia en este sistema está yendo de gas a líquido como tal. Entonces tengo una concentración en la fase Y que corresponde a la fase E. Aquí tengo la de la fase X. Tenemos la línea del equilibrio. Esta es la línea que describe el equilibrio para este sistema. En este caso entonces sería el equilibrio gas-líquido. Pero por ejemplo, si tuviese un proceso de absorción, donde esta fase es el gas y esta fase es el sólido, estaríamos hablando, por ejemplo, de una isoterma de absorción. Es la que nos describiría el equilibrio ahora gas-sólido. Entonces, en términos generales, estos conceptos generales, lo que vamos a hacer es que posteriormente lo vamos a aplicar para cada fenómeno que vamos a estudiar, gas sólido, líquido líquido, líquido sólido, y estos conceptos se van a ir replicando a lo largo de todo el semestre. Por eso es que es fundamental, y disculpen que sea tan necio, en que si nosotros comprendemos, asimilamos y creamos destrezas en este primer tema, créanme que el resto de los temas van a ser muy fáciles, porque vamos a contar la misma historia, ¿ok? En diferentes contextos. Entonces, la clave de operaciones de transferencia de masa es el primer tema. Entonces, les decía, aquí tenemos la curva de equilibrio, ¿ok? La línea de operación va a venir siendo esta que está acá. Es una línea de operación que tiene una pendiente negativa. ¿Quién es esa pendiente negativa? Esta que tenemos acá. Fíjense que nosotros le hemos puesto a estos nombres y apellidos, hemos dicho. ES, por ejemplo, es la corriente gaseosa. R sub S es la corriente líquida. Fíjense, entonces esta pendiente es ¿quién? L sub S entre S. Esta que tenemos acá. Y es una pendiente negativa. Aquí encontramos el punto X1 con Y1. Viene a ser el punto de esta entrada y de esta entrada. Entonces aquí vamos a tener representado a Y1 y aquí vamos a tener representado a X1. Aquí vamos a encontrar el punto Y2, que sería esta de salida, con el otro punto correspondiente a la otra condición de salida de la otra fase, X2. Entonces aquí tengo los dos puntos. Este viene a ser un par. Este viene a ser el otro par de puntos que tenemos en la línea. Y de esa manera aquí encontramos la línea de operación. Si la transferencia de masa se diese en sentido contrario, es decir, si la transferencia de masa fuese de la fase R a la fase E, lo que se conocería como un proceso de desorción o de despojamiento, entonces lo que va a ocurrir es que ahora la línea de operación sigue siendo la misma, solamente que la línea de operación, la pendiente de la línea de operación sigue siendo la misma, quise decir, porque el balance de masa sigue siendo el mismo, ¿ok? El balance de masa es simplemente lo que entra igual a lo que sale, no va a cambiar lo que es la ecuación de la línea de operación. Lo que nos va a cambiar es la posición de los puntos, ¿ok? Porque ahora estamos transfiriendo de X a Y, entonces vamos a tener un X1 que es mayor, tiene una concentración mayor a la que teníamos en el caso anterior cuando esa fase se estaba enriqueciendo. Como ese X1 es mayor, se encuentra más a la derecha, va a estar más hacia acá. Entonces, aquí encontramos entonces lo que es la línea de operación, ¿ok? Para una condición donde la transferencia tiene lugar entonces de la fase R a la fase E, o lo que es lo mismo,
Si seguimos con el ejemplo, sería de líquido a gas. Esa es la diferencia, fíjense. La línea de operación está por arriba en el caso de que la transferencia es de E a R o de gas a líquido, y en el caso de que sea de R a E queda por debajo de la curva de equilibrio cuando la transferencia va de líquido a gas. ¿Está claro ese aspecto? ¿Alguien tiene duda con respecto a la localización de la línea y por qué la línea, por decirlo así, es transversal a la curva de equilibrio? ¿No? Ok. Recuerden, es transversal por esta pendiente que tenemos acá. Una pendiente negativa hace que entonces que la curva de equilibrio sea transversal. Bien. Entonces, voy ahora con otro aspecto, ¿ok? Voy a hablar sobre la condición de idealidad. ¿Qué implica que la etapa sea considerada ideal? Vamos a ver, como ustedes no son tan voluntarios a hablar, voy a hacerlo, voy a facilitar la participación. Manuela, si consideramos que esa etapa ideal, ¿qué implicaría eso? Manuela.